The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, Píldoras del Conocimiento. Estamos aquí, no nos habíamos ido, solo ha sido un pequeño parón. Estamos muy contentos de estar en este nuevo podcast. Saludamos a Fernando, que está al otro lado. Hola, buenas, ¿qué tal, Abraham? Bienvenidos a todos. Es un placer volver a estar aquí con vosotros grabando este podcast. Estamos hasta un poquito nerviosos porque ya hemos perdido un poco de la práctica, pero bueno, que no hemos estado de vacaciones, hemos estado empollando, como se dice, para traeros el mejor contenido posible y primero para cambiar nosotros, que es la forma que se va a reflejar en la evolución nuestra en los podcasts. Exacto, y me gustaría decir, ¿no?, que este podcast número 23 va sobre técnicas de negociación, las cosas que se pueden tener en cuenta para negociar, cómo examinar un poquito a la otra parte, qué podemos hacer nosotros y cómo podemos mejorar nuestros objetivos. Así que seguro que es un podcast que vamos a sacar mucho provecho y seguro que vamos a compartir detalles interesantes para todos vosotros. Exactamente, lo que vamos a intentar extraer es los tips, los consejos, las mejores prácticas, los mejores trucos, los secretos para llevar a cabo negociaciones exitosas. Creo que es un tema que tiene una utilidad tremenda en nuestro día a día para cerrar negociaciones, para negociar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros, etcétera. Así que mucho ojo porque vamos a explicar conceptos que seguramente ni conocíais. Exacto, muy bien. Y bueno, antes nos contarías un poquito, Fernando, cómo han sido estas semanas fuera del podcast. Pues bueno, hemos tenido la Navidad de por medio, hemos tenido también por medio las caídas de bolsa, hemos tenido muchas cosas por medio. Yo me fui también unos días de vacaciones, yo solo a Ibiza, a estudiar, reflexionar y para que de alguna forma el subconsciente me generara ideas de cara a este nuevo 2019, a hacer balance y traer nuevos propósitos. Así que ha sido un poquito mis semanas. ¿Y en tu caso, Abraham? Pues mira, leyendo también diferentes libros sobre negociación, mirando y escuchando diferentes podcasts, también la página web Píldoras del Conocimiento. Si no has entrado, entra en pildorasdelconocimiento.com, suscríbete a la newsletter y también verás que hay contenido que hemos ido añadiendo y que seguro puede ser de mucho provecho. Es como acercar el conocimiento de manera que está comprobado y que es efectivo ahí a golpe de clic para que puedas beneficiarte. Así que bueno, creo que venimos con energías renovadas y con la mente despierta, intentando traer para todos vosotros un conocimiento que sea atractivo y que realmente pueda aportaros valor para vosotros. Sí, y decir que este podcast, aunque vosotros lo escuchéis en lo que tarde, no sé, media hora, una hora, detrás de crear este podcast nos hemos tirado 4 semanas trabajando a tope para extraer, ya os digo, los mejores tips, los mejores consejos y creemos que tiene una utilidad brutal, así que estar atentos hasta el final. Y nada, Abraham, te quería preguntar, ¿qué tal? ¿Te han traído algo los Reyes? ¿Crees en los Reyes o cómo ha sido para ti? Bueno, pues a mí siempre me han enseñado, ¿no?, que los reyes son los padres, ¿no? Y siempre lo he tenido esto muy, muy claro. Calla, que nos escuchan los niños, cuidado. Ay, perdón. Pero eso, entonces para mí, yo celebro todo el año, por decirlo de alguna manera, ¿no? En vez de centrarme solo en una época, y entonces para mí, pues pueden caer regalos en cualquier momento del año. Entonces, nada concreto, nada especial, pero sé que en tu caso sí. Sí, bueno, yo tampoco gran cosa, tampoco soy muy de hacer regalos ni que me los hagan, no me gusta, pero sí que me he autorregalado unos cascos, tenía muchísimas ganas desde hace años, tenía entre ceja y ceja los Bose Quiet Comfort 2, a ver, Bose es una marca muy famosa en temas de audio, sí, es la que más fama tiene, y estos cascos son extremadamente útiles para cancelar el ruido. Por ejemplo, vas viajando en un avión y es que te dejan absoluto silencio, es una auténtica maravilla, es una pasada hasta que no lo pruebas no te das cuenta lo que es, pero es una pasada. O para estar en casa leyendo tranquilamente sin escuchar ni un solo ruido de coches, ni de hablar, ni de nada. Está extremadamente bien. Desde aquí lo recomiendo. La mejor compra tecnológica que he hecho. Creo que ha habido flechazo, ¿eh? Sí. La mejor compra tecnológica que he hecho este año. Quizás detrás o equiparable al patinete de Xiaomi, que también estoy encantadísimo con él. Así que una maravilla ambas cosas. Oye, pues genial. Si lo recomiendas, pues bueno, les dejamos el enlace abajo de afiliado de Amazon y si alguien quiere echarles un vistazo, pues que lo miren y seguro que será compra acertada. Sí, yo me lo compré diciendo, bueno, si no me gusta lo devuelvo y ya está, con Amazon no pasa nada, pero que de verdad una auténtica pasada, una maravilla. Muy bien. Y luego los mercados, ¿no? Que también durante estas semanas ha habido un poco de movimiento.
Sí, mucha volatilidad. Ha habido, no sé si decían que el diciembre que más ha caído desde hace, no sé, 30, 40 años. Ha estado bien porque esto al final las caídas para la gente que tiene conocimiento lo ve como rebajas. Entonces son oportunidades de comprar, sobre todo comprar calidad a precios razonables. Mi opinión es que hay algo de calidad a precios razonables, pero muchas cosas siguen estando caras. Entonces tampoco hay tanta ganga como se pueda esperar. Yo que sí que he aprovechado, he ampliado de Apple en torno a $150 y BRK, Versailles, también en torno a 190 y no sé cuánto compré, a 193, algo así. Bueno, son empresas de calidad y... Sí. Es cuestión de ver entre todo lo que ha bajado, ver qué es lo que está regular y lo que está muy bien y aprovecharse de esas bajadas. Sí, pero tampoco... o sea, es una buena oportunidad de comprar calidad a precios razonables, pero tampoco hay tanto como la gente está hablando y, bueno, hay que aprovecharlo, pero que estoy convencido que habrá oportunidades mejores, o sea, que tampoco pasa nada. Yo todavía estoy siempre invertido en todo lo que puedo. Claro. Lo que no necesito lo invierto, así que... Muy bien. Y entrando un poquito en materia, hemos dicho que vamos a hablar sobre la negociación. Técnicas de negociación, cosas a tener en cuenta, pros, contras. ¿De dónde surge este capítulo, Fernando? Pues a ver, vamos a decir claramente, porque muchas veces los oyentes nos lo preguntan, oye, ¿nos podéis pasar la bibliografía que habéis estudiado para hacer el podcast? Pues sí, vamos a decir exactamente de dónde sacamos los datos, aparte de nuestra propia experiencia, en nuestro día a día, lo que hemos tenido que negociar a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, fundamentalmente lo hemos sacado de datos técnicos y de gente que sabe mucho. Los libros en concreto que hemos estudiado, no hemos tenido que leer en todo este tiempo, así que imagínate el trabajo que ha tenido, es Pequeño tratado de manipulación para gente de bien, de Robert Vincent, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, Influencia, de Cialdini, El pequeño libro de la negociación, de Alejandro Hernández, ojo con Alejandro Hernández, que está presente en muchas cosas que hemos estudiado, Negociación para Dummies, de Alejandro Hernández también, Principios de Rey Dalí, que aunque haremos un capítulo aparte, también ha influido en la elaboración de este podcast, y desde aquí decimos que tanto Bran como yo nos lo estamos leyendo, sí, y de lo mejorcito que hemos leído en mucho tiempo. Luego también Invirtiendo nuestro cerebro, El pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y Brian Rules, de John Medina. Eso en cuanto a libros. En cuanto a podcast, ¿Abraham? Sí, pues está Entiende tu mente, Pensamiento positivo radio, Negociar es fácil, de Alejandro Hernández también, y luego cursos online como el que has hecho tú, ¿no? El pequeño curso de psicología y la inversión, de Fernando Alonso Martín, y Sesgado, de Euge Oyer, que es otro curso que está muy bien, que habla sobre diferentes sesgos y que trata sobre cómo utilizarlos para la negociación y para el emprendimiento. Exacto, entonces al final en este capítulo hemos tratado de extraer lo que hemos considerado más relevante, que más influye a la hora de negociación. O sea, es como condensar información en un solo episodio, así que esperemos que les saquéis máximo partido posible. Y lo primero de todo, vamos a empezar diciendo qué es y qué no es negociar. Cuando hablamos de persuasión, eso tiene más que ver con vender, como previo a la negociación, ¿no? Es el arte de convencer gracias a los argumentos. Queremos tener argumentos para poder llevar la negociación a un punto que sea beneficioso para ambas partes. Efectivamente, que persuadir tiene que ver más con vender. Y cuando ya ha fracasado la persuasión es cuando entra la negociación. Persuasión tiene que ver con argumentos, negociar no tiene que ver con argumentos, tiene que ver, aunque muchos pensemos que sí, es que no. Ya no es dar más o menos argumentos, es ofrecer alternativas, propuestas, hacer intercambios, ¿vale? Entonces, digamos eso, que es una fase subsiguiente a persuadir. Además, de esto habla muy bien, es muy curioso, que lo introducían en Harvard, le llaman el embudo de la negociación, que tiene 3 fases. Por un lado, tienen los intereses, ¿no?, de ambas partes. Luego, sobre esos intereses hay un filtro y se establecen unas propuestas, o sea, alternativas, y luego sobre esas propuestas un mayor filtro y va saliendo por el embudo los criterios. Es decir, los criterios filtran las propuestas y las propuestas filtran o se adecúan a los intereses, ¿no? Es lo que llaman el embudo de la negociación según Harvard, ¿no? Y decir que, bueno, que el negociador experto no es el que más argumenta, eso es el que persuade. El negociación experto es el que sabe proponer alternativas. Exacto, y por eso es tan importante ir preparado a una negociación y tener mucho cuidado con el concepto
egociar, ¿no? ¿Qué es esto de egociar? Pues el ego, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el ego, porque no, lo importante no es el resultado que se pueda alcanzar, ¿no? No que nuestro ego salga reforzado, ¿no? Entonces hay que luchar para igualar la razón y la emoción, y de hecho podríamos decir que el ego es una de las principales causas por las que muchas negociaciones se llevan al traste. Así que si una persona tiene mucho ego, cuidado, hay que saber elegir también a las personas que hay que llevar negociaciones y que sepan mantener a raya el ego. Al final se trata de una cosa más racional que emocional. Si nos puede nuestra Sí. emoción, nos puede el ego y es fruto, es causa principal de romper negociaciones. Y luego también hay que recalcar dos cosas claves. Negociar tampoco es mostrar nuestra visión o nuestro punto de vista sin ofrecer alternativas. Eso no es negociar, eso es hacer un monólogo y ya está, Claro, ¿no? claro. Aquí lo que se Exacto. trata es de ofrecer alternativas y si es posible ganar. Y negociar tampoco es lo que se suele pensar que es regatear el precio. Al final el precio es una parte de lo que se puede negociar, pero se puede negociar muchas más cosas. En ese proceso de intercambio no es solamente un intercambio de regatear hacia la baja o hacia al alza el precio, eso es simplemente regatear. Esto es algo mucho más complejo, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, si entramos en factores para conseguir una negociación exitosa, vamos a analizar diferentes factores y cómo estos pueden llevarnos a tener ese éxito, ¿no?, que buscamos en la negociación. Como, por ejemplo, intentar ser un poco espejo, adaptar nuestra modulación, el tono de la voz, nuestras palabras, nuestras actitudes a la persona que tenemos enfrente, puesto que eso hará que se sienta cómoda, que le guste estar en nuestra presencia, y eso hará que sea más receptiva y sea más posible que la negociación sea más exitosa. Sí, sí. Luego otro tip súper importante, lo hacen los negociadores expertos, es siempre comenzar haciendo especial hincapié en los puntos en los que se está de acuerdo. Y luego, según según avanza la negociación, siempre hacer especial hincapié en recapitular en qué puntos se está de acuerdo. Con esto se consiguen dos cosas. Por un lado, demostrar que se está escuchando a la otra parte, y segundo, se sigue haciendo hincapié en las partes que se está de acuerdo. Esto te lanza en una actitud positiva de cara a llegar a acuerdos. Muy bien, ¿eh? O, por ejemplo, que usar el lenguaje corporal adecuado. No gesticular demasiado, ni ser demasiado monótono, sino ser de una manera agradable, como hemos dicho, ¿no? O, por ejemplo, dejar que la otra persona hable primero. Eso demuestra educación, demuestra que sabemos estar, y eso va a hacer que se sienta más cómodo también. Eso, ser capaz de modular nuestro cuerpo, nuestro tono de voz. Luego otro tip súper importante que muchas veces no se usa es la actitud positiva. Hay que tener en cuenta que la sonrisa, lo decía Dale Carnegie en su libro Cómo ganan amigos e influir en las personas, la sonrisa tiene un poder enorme. Esto hay que ligarlo con que es conveniente tener una actitud tranquila, humilde. La humildad lo que hace es que se nos percibe como más cercanos, más humanos, más creíbles, ¿no? Entonces es más fácil ganar empatía y no asustar a la otra persona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces, al fin y al cabo, hacemos acuerdos más desde el punto de vista emocional que racional, ¿no? Y a todo el mundo nos gusta hacer acuerdos con gente que nos cae bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un factor interesante. Y además la actitud tranquila sirve para demostrar a la otra persona que no hay necesidad o que no hay desesperación, es decir, que no eres un vendedor forzoso ni un comprador forzoso. O sea, está muy bien mantenerse tranquilo. Sí, que no dependa cómo vaya la negociación nuestro estado de ánimo. Eso también hará que la persona se sienta dispuesta a escuchar. Y por eso también, ahí lo hemos mencionado, ¿no? El dejar que la otra persona hable primero, o saber escuchar. Escuchar más que hablar, ¿no? Por eso es lo que se dice, ¿no? Tenemos dos oídos y una boca, porque hay que escuchar más de lo que hablamos. Eso va a servir para empatizar más, conocer el punto de vista de la persona, las necesidades, lo que quiere, y nos será más fácil ofrecerle cosas que cubran sus necesidades, y eso estará haciendo que sea más fácil llegar a nuestro objetivo. Exacto. Y luego otro tip increíble. A ver, no se trata de ir a la negociación con las manos en los bolsillos y a pecho descubierto, que se dice, ¿no? Se sabe que la
la información es poder, ¿no? Y hemos visto que en el embudo que decía de la negociación de Harvard, en el nivel superior están los intereses, tanto los nuestros como los de las otras partes. Entonces, si tenemos más información de nuestros propios intereses y los intereses también de la otra parte, tenemos más poder en la negociación, ¿no? Entonces, el consejo es conocer lo máximo posible de nuestro interlocutor antes y después de la negociación. O sea, vamos a intentar informarnos de con quién vamos a negociar, qué le gusta, cómo se suele comportar, cuál es su background, y durante el propio proceso de negociación también vamos a intentar aprender de él. Es algo bastante importante y que muchas veces se obvia. Sí, yo precisamente en uno de los libros de técnicas de negociación hablaba que incluso el detalle, ¿no?, de saber qué tipo de café le gusta a la persona para ofrecérselo. Hasta ese punto, ¿no?, de una investigación previa de los gustos, hacia dónde tiende la persona, su carácter, su forma de expresarse, todo ese tipo de detalles que te hagan a ti adaptarte a esa negociación específica y sacarle partido. O, por ejemplo, no presuponer nada, ¿no? Preguntar, de tal manera que obtengamos esa información, como tú lo has dicho, la información es poder, por tanto debemos preguntar y estar atentos. Exactamente, al fin y al cabo, ¿qué hacen los niños? Los niños, que son los que mejor negocian, lo que están es todo el rato preguntando y son muy pesados. Quieren saber todo de todo. Pues en la negociación es eso, es intentar saber qué realmente le interesa a la otra persona. Y cuanto más información tengas, mejores alternativas puedes proponer. Entonces, siempre preguntar y obtener información. Luego otro tip súper importante, y aunque parezca que no somos humanos, y la apariencia física influye mucho. Hay un sesgo que se llama sesgo de proyección, y este sesgo de proyección consiste en que se le atribuyen cualidades buenas a una persona que nos atrae físicamente, es decir, a una persona que, no sé, viste bien, tiene buen ver, le atribuimos cualidades como simpatía, altruismo, etcétera, y que son cualidades que posiblemente no tenga, pero simplemente por el sesgo de proyección. Entonces, hay que intentar cuidarnos, las personas que van a negociar, pues que se cuiden a ellos mismos, también es un signo de tener un poquito más de probabilidades de hacer mejor la negociación. Buen detalle, ¿eh? Y luego comentar, no solo es importante qué es lo que vamos a negociar o cómo lo vamos a negociar, también es muy importante dónde lo vamos a negociar, ¿no? Negociar, por ejemplo, en una comida, en una cena o jugando al golf, que aunque parezca raro, el ambiente que nos rodea es súper importante, influencia mucho en el comportamiento humano. Y si estamos negociando en un lugar que es un desastre, caótico, deteriorado, sucio, pues eso va a provocar que haya un comportamiento quizás de rechazo y haga que la otra persona se sienta incómoda y de esa manera la negociación no vaya como esperamos, ¿no? Se dice que esta es la teoría de las ventanas rotas, que está estudiado por el psicólogo Philip Zimbardo, y la verdad es que es verdad que influye mucho el entorno. Sí, incluso es un sesgo, es el sesgo del contexto. Luego, otra cosa que es clave y se une también con este sesgo del priming, que lo hablamos en el capítulo anterior, que es que conviene abordar la negociación en un clima previo, confortable, ¿no?, y de confianza. Es decir, antes de entrar en una negociación, oye, vámonos a comer, vámonos a pasárnoslo un rato bien, vamos a hablar de nuestra vida privada, eso genera cercanía y luego es más fácil negociar, ¿no? Entonces, es otro tip importante, preparar previamente el clima en el que se va a hacer, el clima y en el lugar en el que se va a hacer la negociación. Muy bien, ¿eh? Y luego, algo que tú ya habías comentado, ¿no? Es importante hacer hincapié en los puntos en los que se está de acuerdo para que ambas partes se relajen y a que vea que allí no todo es desacuerdo, sino que hay una parte en la que estamos de acuerdo y eso va a hacer que lo demás vaya más fluido. Exacto. También es muy importante saber hacer pausas, el efecto Zeigarnik, permitir dejar a la persona con intriga, generar enganche y de hecho muchas veces saber pausar va a hacer que podamos salir de un mal rollo, de una mala expresión que hayamos tenido, que tengamos que consultar alguna información. Saber hacer una pausa es primordial para una buena negociación. Eso sí, no hay que tener miedo al silencio. Esto al final es una negociación y tener silencio está bien. De hecho, hay un error típico que cuando hacemos una propuesta seguimos hablando. No, cuando haces una propuesta, silencio,
que la otra parte la suma y no tratar de justificarte de la propuesta que has hecho. Ya hemos dicho que esto al final de intercambiar opciones no es tanto como de dar argumentos, entonces no tiene mucho sentido hacer una propuesta y seguir argumentando, tratando de una forma discursiva argumentar lo que le hemos propuesto. No, el que hace la alternativa, silencio y que la otra parte tome el control, ¿no? Exacto. Sí. Y luego otro tip súper importante, este yo no lo conocía y me ha parecido muy, muy bueno, es no negociar de forma individual. Dice, o sea, una clave es negociar en forma de paquetes, ¿no? Hay que acordar todo para que se acuerde cada una de las partes, porque si queremos acordar cada parte individual, nos va a ser muy costoso llegar a un acuerdo global, ¿no? Entonces, suele ser prioritario y más importante negociar paquetes de ideas o paquetes de alternativas. Es curioso, ¿no? Porque, claro, puede haber negociaciones que incluyan muchos puntos, entonces si fueran de manera individual sería quizás eterno o habría muchas diferencias de conceptos, ¿no? Y de esa manera parece que se tiene más éxito a la hora de negociar. Muy, muy interesante esto, ¿no? Sí, 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 sí. O, por ejemplo, tener especial cuidado con las emociones. Parece que no, pero mantener las emociones a raya puede hacer que tengamos más éxito o no, ¿no? Puesto que nos puede inducir a veces de manera intencionada, a veces sin intención, a la otra parte que haga que se sienta mal, ¿no? O cualquier proceso de toma de decisión tiene una parte racional, que es la consciente, y una irracional, que viene de nuestro subconsciente emocional. Entonces, tenemos que evitar caer en los llamados secuestros de amígdala y siempre reflexionar, tomarnos tiempo para poder pensar qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿no? Y de esa manera hacerlo de la manera correcta, no dejarnos llevar por las emociones. Luego, una clave en las negociaciones, este término está últimamente que lo usa todo el mundo y parece que lo dices y ya tienes la negociación así buen rollo, ¿no? Se usa muchísimo, siempre se habla de acuerdos ganar-ganar, ¿no? O win-to-win, Sí. que le llaman los ingleses. A ver, esto es el ideal de las negociaciones. Ojalá encontremos que la otra parte también esté pensando en un ganar-ganar. Cuando ambas personas están, o ambas partes están pensando en un ganar-ganar, no se trata de coger un pastel y dividirlo por la mitad para ti, la mitad para mí. Eso no se trata de ganar-ganar. Se trata de conocer los intereses de una persona, los intereses de otra persona y llegar al punto de equilibrio, en teoría de juego se llama el equilibrio de Nash, en el que ambas partes salen ganando de una manera más o menos ecuánime, ¿no? Ceder hasta llegar a ese equilibrio de Nash en que se equilibran lo que desean ambas personas, ¿no? Esto es en el caso de que nos encontremos con negociadores ganar-ganar. Veremos más adelante que hay algunos casos en los que el negociador, la otra parte, no piensa de esta forma y nada más que quiere ganar él y que nosotros perdemos. En el caso de negociadores agresivos, que desde pequeños, cuando han visto que el comportamiento agresivo era lo que les funcionaba. Y lo que hacían en las negociaciones era simplemente se portaban mal y lo que hacían es, oye, intercambio mi buen comportamiento para que tú cedas. De esta forma ellos estaban ganando y tú perdiendo. Ese tipo de negociación que lo vamos a ver a continuación, cómo negociar con este tipo de gente, que son los que en los colegios no prestaban los juguetes y los que querían quitárselos al lado, básicamente. Los Rottweiler. Sí, 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 sí. Y yo me di cuenta de eso, de que cuanto más conocimiento tiene la persona, más fácil es encontrar ese win-to-win. Cuando la persona se centra solo en sí misma, es cuando te encuentras ese Rottweiler que solo quiere arañar lo máximo para sí mismo, o en este caso para su empresa, y por eso es tan importante conocer a la otra parte con la que vamos a negociar. Así que una frase que nos tenemos que grabar a fuego: pese a lo que nos encontremos, no critiques, no condenes ni te quejes. Sí, tampoco en las negociaciones. Exacto, esa frase me encanta, la frase del Carnegie: no critiques, no condenes ni te quejes, y tampoco en las negociaciones, efectivamente. Es que es muy fácil, que ahora hay un parón en la negociación, sales y empiezas a echar pestes de la otra parte porque no te estás entendiendo con ella, no está escuchando tus sugerencias, tus ofertas. No, tranquilo, esa no va a ser la mejor manera de actuar. No critiques, no condenes ni te quejes, busca maneras de llevarla a un punto en común. Sí, yo me he encontrado alguna vez en negociaciones que claramente se veía que era una lucha de ego, que
Dicho así un poco crudamente, ¿quién la tiene más larga, no? Es una lucha de poder. Eso no es el paradigma de una negociación bien realizada. El negociador experto no cae en la lucha de egos, desde luego. Exacto. Y algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Lo esencial, ¿no? No mostrar debilidad haciendo concesiones, aunque creas que eso te va a hacer ser más cercano. Eso a veces logra el efecto contrario, ¿no? Que muestra una debilidad que a lo mejor no tenemos o una urgencia por vender o por llegar a un acuerdo rápido, y la otra parte pues se va a crecer en la negociación. Así que no hay que ir regalando todo, ¿no? Sí, le llaman, lo escuché, bueno, no sé en qué libro lo leí de estos que hemos hablado, le llaman el efecto subasta. Y esto pasa cuando vas a una negociación y por querer caer bien, ya de primeras le haces una concesión. Entonces, la otra parte nota debilidad, ¿no? Y te va a seguir apretando las tuercas. Esto es parecido a cuando una madre le dice a los niños, oye, cómete el plato de comida, y el niño dice, no quiero. Venga, cómetelo que te doy un helado. No quiero. Bueno, cómetelo si te comes 10 cucharadas. ¿Qué no? 10 cucharadas. No, que no quiero. Bueno, venga, anda, tómate el helado. Vas perdiendo postura de fuerza y al final no se trata de hacer concesiones, se trata de intercambiar y no ceder porque si no te van comiendo el terreno. O sea, cuando te pidan algo, digo, vale, esto, pero sí esto. Eso sí es negociar. Proponer alternativas de intercambios. Muy bueno. Sí. O, por ejemplo, ¿no? Después de haber hecho una oferta, guardar silencio y esperar, tener paciencia, ¿no? No ofrecer justificaciones que no nos han preguntado ni motivos por lo que hacemos esa oferta. No, lanzas la oferta y esperas. Es una forma de actuar inteligente y que te dará mejores resultados que ahora ponerte a ofrecer razones o justificaciones. No solicitadas. Es que muchas veces nos pasa que tenemos miedo a que nuestra alternativa sea mal interpretada o se la tomen mal, entonces rápidamente la decimos y ya estamos justificando. Justificándonos, No, porque nos ponemos en una postura de debilidad. La tienes que decir algo razonable y escuchar a ver qué te comentan, ¿no? Y luego otro tema muy interesante es no caer en el síndrome del comprador de casa. ¿Qué es esto? Pues que algunas veces vas a comprarte una casa, ya te enamoras de esa casa y quieres solamente esa casa. Entonces te centras solamente con una alternativa y te conviertes en un comprador forzado. Entonces, no te enamores de tu alternativa. Siempre ten varias alternativas que no te permitan hacer algo desesperadamente que te coloque en una postura de mal negociador, ¿no? No te enamores de tu alternativa, ¿vale? ¿Crees que puede ir muy bien ahí una mente de crecimiento, una mente abierta que no se cierre solo a una cosa, sino que esté dispuesta a aceptar algo más de lo que en un principio tenía pensado? Total, sí. Además, en el libro este de Principios de Rey Dalío lo dice. Una de las claves es ser, primero dice, transparencia extrema y apertura de miras extrema. Es decir, estate abierto a cualquier tipo de opción, puedes aprender en cualquier tipo de circunstancia y alternativas que en un principio ni se te habían pasado por la cabeza pueden ser justamente lo que te va a hacer o justo obtener lo que realmente te viene bien o lo que querías. Exacto. Porque siempre mirando más en el largo plazo en vez de al corto, una negociación rápida te va a obtener mejores resultados. Por eso los negociadores expertos hacen pequeñas concesiones, aunque tardan más en cerrar las negociaciones. Pero los inexpertos hacen grandes concesiones, pero también quieren cerrar rápido la negociación. Ahí es donde se va a ver la diferencia entre el experto y el principiante. ¿No habéis visto, por ejemplo, las negociaciones a lo mejor de un equipo, de un jugador, como los que apuran hasta el último minuto, forzando la situación, son los que al final lo consiguen, el que venda al precio más elevado y el que quiere comprar ahí apura hasta el final? ¿Por qué? Por eso, porque los negociadores expertos no tienen prisa, no demuestran urgencia. Los inexpertos rápidamente, quieren cerrar rápido y sobrepagan o venden demasiado barato. Exactamente. Y luego otra cosa clave es no usar de forma rotunda las palabras no y sí. Por ejemplo, usar fórmulas como, en lugar de decir que no, dice, pues mira, oye, que las condiciones actuales, con estas condiciones me es imposible avanzar en las negociaciones. Si tratamos de lo que sea y ya propones una alternativa, o sea, no es un no rotundo, es con estas condiciones me es imposible, proponme alternativas. Claro,
Realmente es a tener muy en cuenta. Y ahora, entrando en lo que hablábamos antes, ¿no? De los negociadores agresivos, es difícil negociar con este tipo de personas, ¿no? Que ellos no piensan en ganar, ganar. Y contra estos, si se puede elegir, mejor no negociar. Y si no hay alternativa, pues intentar pues, actuar como un espejo contra ellos, estar muy preparados emocionalmente para tratarlos, porque si no es posible que nos venzan emocionalmente, y así que intentemos superar ese temor al conflicto, porque va a haber conflicto, pero si lo tenemos muy, muy presente, venceremos ese conflicto con armas, ¿no? Que tiene que ser con nuestra postura, que en este caso tiene que ser superior a la suya. Sí, no ceder y estar emocionalmente fuerte, porque yo sé que tener en cuenta lo que hemos dicho, que lo que te van a intentar intercambiar es buen comportamiento porque tú cedas. Entonces, hay que mantenerse fuerte y no ceder, porque si no, te van a Te apretar comen. más y más. Sí, Es sí. lo que hace Donald Trump. Entonces, él dice, oye, me voy a portar bien, tal, porque tú, tal. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Y luego, otro tip tiene que ver con la ley de Pareto, y hay que tener en cuenta que en el último 20% del tiempo de las negociaciones se obtienen el 80% de los acuerdos. Entonces, esto quiere decir que no hay que tener prisa para llegar a acuerdos. Eso es lo que hemos dicho. Los grandes negociadores saben que los acuerdos se cierran en los últimos minutos de la negociación. Entonces, ser paciente y no tener prisa, ¿no? Sí, por eso es tan importante saber controlar las emociones. Aunque tengamos presión, aunque necesitemos, por ejemplo, ese intercambio o esa negociación, ese dinero, que no lo demostremos. Debemos prepararnos mental y emocionalmente para llegar sanos y salvos a ese último 20% del tiempo. Así que es a tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar a una parte que a mí me fascina, me parece increíble. Sabéis que nos gusta mucho el tema de la psicología, aplicado al desarrollo personal, aplicada a la inversión y sobre todo ahora en este podcast, aplicada a la negociación. Tiene unos tips increíbles, ¿no? Cómo aplicar la psicología para llevar a cabo mejores negociaciones. Muchas de estas técnicas se usan previas a la negociación en lo que hemos dicho que se llama la persuasión. Y estos, que tiene que ver con los sesgos cognitivos, se pueden aplicar a nuestro favor si lo usamos nosotros, o lo pueden usar en nuestra contra si no lo usan contra nosotros, ¿no? Y hay un principio clave, que es el que más se usa, que se llama principio de consistencia o principio de apoyo a la elección. Y se usa muchísimo. Y básicamente, muy en resumen, la clave es conseguir un sí de la otra parte, ¿no? Aunque sean sí muy sencillos, porque si ya hemos conseguido un sí, la otra parte, por coherencia y consistencia con su anterior decisión, lo más normal es que siga diciendo que sí, ¿no? Se aumenten las probabilidades de que siga concediéndote, ¿no? Sí, parece que cuando ya has dicho un sí, ya es más difícil decir no. Exactamente. Cuando hemos dicho algo que sí, además tendemos a ver esa elección ya con un enfoque más positivo, ver más las ventajas que las inconvenientes, optimizar sus virtudes, etc. Entonces, dentro de este principio de consistencia hay dos técnicas que se usan muchísimo y que son espectaculares cómo funcionan. Si quieres, Abraham, empieza tú con la primera de ellas. Sí, la técnica de bola baja. Suena un poquito a ver como si lo entendemos muy fácilmente, ¿no? Es sencillo. Se da información muy atractiva, pero quizás incompleta. ¿Para qué? Para conseguir ese sí, un compromiso. Tenemos ese sí y ya se genera un deseo por ese producto, ¿no? Y de esa manera eso se logra con una oferta que sea muy buena, irresistible. Sin embargo, después del acuerdo, y ya pues que la persona ha fantaseado un poquito con ese acuerdo y todo lo que voy a obtener, ahora se le comunica pues los términos que antes no se le había dado, lo que se suele decir la letra pequeña, ¿no? Exacto, sí. Como por ejemplo, yo qué sé, alquilas un rentacar, un coche muy barato, pero cuando llegas, ahora resulta que la gasolina va aparte, que los kilómetros van aparte, que el seguro va aparte, o en viajes low cost, ¿no? Que hay un montón de sorpresas extras, un sobreprecio que al final tú pensabas que ibas a pagar X, 40 y terminas pagando el doble porque no esperabas que fuera ese precio. Exactamente, das el primer sí, ya has fantaseado con hacer ese viaje, ya estás en el aeropuerto, ya has pagado tus 78 euros de vuelo y luego resulta que tienes que pagar ya pues 25 euros más por cambiar el asiento y 35 euros más por la maleta, que si hubieras sabido desde el principio el coste total, igual no lo hubieras hecho.
pero ya has Exacto. dicho, ya has conseguido han conseguido un primer sí fácil, con esa oferta increíble que no podías rechazar. Pues esa es la técnica de bola baja. Y luego una técnica no es lo mismo, pero también es conseguir este sí fácil, es la técnica de pie en la puerta. Esto viene de lo de los vendedores, ¿cómo le llaman? A puerta fría, ¿no? Que te meten ahí en la pie en la puerta, ¿no? Exacto. Sí, y consiste primero en hacer una petición o prueba, ¿no? Que normalmente es gratuita. Y una vez que ya te han dicho que sí, que con esta prueba que actúa como anticipo, como cebo, pues luego ya es más fácil conseguir un sí. Hay un experimento, por ejemplo, que le decía, eran los del podcast Entiende tu mente, le decían, Ujú. oye, ¿me puedes decir un saludo para el podcast? Y le decía, no, no, tengo prisa, tal. Nadie quería hacer el saludo. Ah, sí, 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 lo oí. Sí. Sin embargo, les decían luego a continuación a otro público, les decían, perdona, ¿me dices la hora? Ah, claro, las 3:15. Y oye, ¿te importaría darme un saludo para el podcast? Y le hacían el saludo, porque ya habían conseguido un sí muy fácil, algo que no tenía mucha dificultad cognitiva, simplemente, ¿me dices la hora? ¿Quién no te dice la hora? Todo el mundo te dice la hora, Claro. aunque tengas mucha prisa. Y una vez que has conseguido ese sí, van con el siguiente. Parece una tontería, pero está estudiado y está demostrado, así que es algo a tener muy en cuenta para las negociaciones. Dicen que en estudios multiplica las probabilidades de por 4. Por 4, sí. Sí, usar la técnica de pie en la puerta, o sea que muy atentos, ¿eh? Hay que tener el pie preparado. Sí, sobre todo para que no nos lo hagan a nosotros. También hay que tenerlo presente. Exacto. Y fíjate, otro sesgo, ¿no? El sesgo de anclaje, ¿no? En el que, en el caso de que una venta es quien da primero una referencia de precio, nos van a dar quizás un precio alto, pero luego nos hagan una rebaja, ¿no? Sobre ese precio. Pero ya tenemos el precio de referencia que a lo mejor nos parecía muy alto y ahora nos dan un precio mejor y ya nos parece que es maravilloso. Pero tenemos que tener presente que comparar con otros productos similares para saber si el precio que nos está dando ese de referencia es real o se están subiendo por las nubes simplemente para darnos esa referencia y creernos que luego la oferta que nos están presentando es tan buena como nos quieren hacer pensar. Mm. Eso es relativo a precio, pero si hablamos a lo mejor de una negociación que tiene más alternativas, siempre es la disyuntiva de, oye, ¿quién hace primero la propuesta? ¿La hago yo o espero que me la hagan a mí? Yo particularmente, por lo que he estudiado y por lo que he leído, creo que es mejor ser tú el que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque si tú eres el primero que hace la propuesta, que no tiene por qué ser de precio, puede ser de, por ejemplo, un precontrato, puede ser las alternativas en la negociación, un precio, etcétera. Ya estás marcando un punto de anclaje y eres tú el que lo marca. La otra Cierto. persona, si no conoce este sesgo de anclaje, se ve afectada por ello. O sea, tú tomas la ventaja en la negociación. Ahora, como tú bien dices, cuando fijas, en el caso de un precio, una alternativa, tienes que fijar alternativas que sean, por un lado, realistas, por otro lado, que sean moderadamente Ujú. altas, para que haya margen para bajar un poquito hacia abajo, y que sean condicionadas. ¿Por qué? Porque si lo haces condicionado, es como que la otra parte ve alternativas y si acepta, ya le da como cierta utilidad a la transacción, como que él lo ha hecho bien. Si directamente acepta, él no se siente bien consigo mismo porque piensa que podía haber apretado más o haber rebajado más. Entonces, es muy interesante esto de hacerlo condicionados, porque se juega un poquito al proceso de negociación. Entonces, mi opinión es esa, y por lo que yo he estudiado es eso, que es mejor ser tú el que hace la primera propuesta, porque ya estás condicionando a la otra parte. Y bueno, si es la otra persona el que te ha hecho la primera propuesta inicial, el primer modelo de contrato, el primer precio, etcétera, ser consciente de que es un sesgo de anclaje, que, oye, que si no nos interesa, no pasa nada, no nos tiene que influir, o que nos influya lo menos posible. Mucha razón tienes. Estoy completamente de acuerdo. Mm. Y en cuanto al sesgo de encuadre, que depende enormemente en la negociación, pues de cómo presentamos las alternativas. No es lo mismo presentar la información de te vas a ahorrar el 10% o vas a desbloquear un producto superior a que te vas a gastar 80 euros. Hay que saber muy bien cómo lo presentamos, porque dependiendo cómo lo presentemos, así va a ser también la respuesta de la otra persona. Exacto, no lo percibimos igual cuando un médico nos dice, oye, que tienes 10% de probabilidades de morir, que Ujú. cuando te dicen tienes el 90% de probabilidad de sobrevivir.
Parece que cómo presentas la información lo percibes de forma diferente. Entonces, en la negociación, como estás proponiendo alternativas, mucho ojo cómo propones las alternativas, porque se pueden percibir, y se van a percibir, de hecho, de forma diferente, depende de cómo lo propongas, con qué palabras, con qué lenguaje, con qué tono, todo eso influye, ¿no? ¿Crees que tiene que ver más la preparación o las cualidades de la persona? Ambas cosas, y van a influir claramente en cómo presenta la información. Exacto, y bueno, también evidentemente la experiencia. Claro, cuando ya llevas mucho tiempo negociando, ya digamos, llevas a tus espaldas todo ese tiempo y no quieres echarlo a la basura. Ya quieres llegar a acuerdos para compensar todo ese tiempo invertido. Y ahí entramos en el sesgo de coste hundido, ¿no? En el caso de negociaciones largas, claro, las partes tienen más propensión a llegar a ese acuerdo por todo el tiempo que tienen invertido, ¿no? Incluso haciendo concesiones que en un momento, en un principio, a lo mejor no tenían pensado hacer, ¿no? Y para evitar que todo ese tiempo pues no haya servido para nada. Claro, entonces los negociadores expertos saben de que la otra persona va a pensar que tiene que llegar a un acuerdo por no perder todo ese tiempo, ¿no? Entonces fuerzan la situación, incluso amenazando con levantarse de la mesa, etcétera, ¿no? Porque estás presionando a la otra persona para que acepte, ¿no? Entonces, nosotros como negociadores expertos tenemos que previamente sabernos fijar unos límites, decir, oye, de aquí no paso, aunque tenga que tirar por la borda todo el tiempo invertido en la negociación. ¿Por qué? Porque si no, no es lo que yo quería inicialmente. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y luego, otra cosa que también, otro factor psicológico que influye mucho a la hora de negociar, lo hemos comentado de pasada, es cómo influye, cómo preparamos previamente la negociación y cómo, por ejemplo, si negociamos después de comer, esa persona, por haber comido previamente, va a ser más propensa a llegar a acuerdos más favorables, a tener un estado de ánimo mejor, ¿no? Por este efecto priming, ¿no? Entonces, vamos a intentar poner las condiciones a nuestro favor de la mejor forma posible para que esa persona sea más propensa a llegar a acuerdos ganar-ganar. Exacto. Y eso está claro. ¿Cómo estamos cuando tenemos hambre? Pues estamos nerviosos, estamos inquietos, algunos se ponen de mal humor. Súper importante el priming, exacto. O, por ejemplo, ¿no? Cuando una negociación es llevada con una persona con experiencia en negociar y especialmente que se perciba, que tiene credibilidad, que es una persona reconocida, pues realmente está el sesgo de autoridad, ¿no? Entonces debemos tenerlo presente. Sí, esa persona es una autoridad en negociación, pero a ver, yo tengo que tenerlo presente, pero no por eso voy a hacer más concesiones de las que haría con otras personas. Exactamente, o más de las que tenías tú prefijadas con anterioridad. Y esto de sesgo de autoridad, como cualquier otro, se puede usar a tu favor o a tu en contra. Es decir, si tú vas a negociar y llevas a una persona a negociar que es autoritaria, se percibe como autoridad en la materia, posiblemente llega a mejores acuerdos porque el resto de personas lo van a percibir como más autoridad, ¿no? Como más credibilidad, como más meritocracia de las ideas, que le llama Ray Dalio. Entonces, pues eso, y si la otra persona es la que lleva a una persona que se percibe como autoridad, pues que no nos influya, ¿no? Entonces es este usarlo a tu favor o que no lo usen en nuestra contra, ¿no? Exacto. Y hay un sesgo, ¿no? Que diríamos el de visión estrecha. ¿Cómo lo podríamos explicar, Fernando? Pues que muchas veces tenemos la tendencia natural que tenemos los humanos a ver el conjunto de alternativas propuestas como entre opciones contrapuestas, ¿no? O binarias. O es blanco o es negro. Y muchas veces no, se pueden ofrecer alternativas que van por diferentes gamas de colores, ¿no? Entonces, este sesgo se puede usar a nuestro favor porque como sabemos que la mente humana trata de hacer esa reducción dimensional a 2 y si se presentan muchas alternativas queda en parálisis por sobreanálisis, lo mejor que se le puede hacer es ofrecerle siempre al menos 2 alternativas, ¿no? Ajá. Probablemente una alternativa que sea la que tú realmente quieras que coja y otra que se ofrece como señuelo que sabes que no la va a coger para que escoja tu mejor alternativa. Esto se puede hacer con 2 o con 3. Y por otra parte, si se ofrecen eso, más de una alternativa, la otra persona va a pensar que ha servido para algo, que ha hecho algo útil, que ha elegido bien, ¿no? Porque ha descartado, ¿no? Entonces, vamos a ofrecerle alternativas para que la otra persona también sienta
que lo está haciendo bien, que está negociando bien, ¿no? Entonces, esta sensación de libertad que le ofrecemos a la otra persona dándole alternativas es crucial, ¿no? Y muchas veces se usa eso, ese señuelo para que al final escoja lo que tú quieres. Claro, tú realmente le estás diciendo, escoge esto, pero la otra persona está pensando, qué bien, pues yo voy a saber escoger y escogiendo bien voy a sacar el beneficio que yo quiero. Y sin Exacto. embargo, lo que está haciendo es dar, bueno, sí, obtener su beneficio, pero también dar el beneficio a la otra parte. Sí. Y hemos visto que hemos hablado de espejos, en diferentes partes del capítulo de hoy. Es Y que es es clave. Sí. Por eso es tan importante investigar y conocer a la otra parte, porque el actuar como un espejo es hacernos el reflejo de la otra parte con la que estamos negociando y hacer que se sienta cómoda, hacer que se establezcan vínculos con nosotros y de esa manera que la negociación fluya, que es lo que deseamos, que la otra parte diga, oye, me gusta, voy a dar facilidades. Es como que sin darse cuenta va a dar esas facilidades. Sí, eso es con el subconsciente. Exacto, y de esa manera que la negociación siga adelante. Sí, al final es un fenómeno que sigue un principio biológico, y es que tememos aquello que consideramos diferente y nos sentimos atraídos por lo similar. Entonces, bueno, y al final, cuando estás mucho tiempo con una persona, sin darte cuenta, acabas adquiriendo su misma forma de expresarse, su misma forma de comportarse, y te sientes mejor con ella. Pues si tratas en una negociación no de forma falsa, sino intentar adaptarte bien a su ritmo comunicativo, a su lenguaje corporal, tienes más posibilidades de que biológicamente te perciba como más empático y llegar a cabo una mejor negociación. De hecho, es que esto es una técnica que usa el FBI, ¿no? Y es una técnica muy curiosa, que le llaman el espejo, ¿no? Y consiste en repetir las 3 últimas palabras de lo que acaba de decir la otra parte, ¿no? Entonces se desencadena este efecto espejo. Qué bueno, ¿no? Y de esa manera la otra persona es como... Suena raro porque te estás repitiendo, pero a la misma vez te vinculas con ella y hace que se sienta más estimulada inconscientemente a actuar en consonancia, ¿no? Sí. Además, en estudios dicen que está hecho con camareros que hacían el efecto espejo. Y dice que la propina media que recibieron los del grupo que hicieron el efecto espejo fue un 70% superior a la del bloque de control o el grupo de control que no hacía el efecto espejo. Entonces, es un tip en la negociación que también es clave. O sea, de hecho, si ves cuando se juntan 2 negociadores expertos, por ejemplo, a lo mejor 2 presidentes incluso de países, cómo empáticamente tratan de actuar de forma similar el uno del otro. No sé si te has fijado, Sí, tienes razón. aunque aparentemente sean muy distintos. Lo vi el otro día, por Sí, ejemplo. les separe culturas, idiomas y Sí, multitud, pero hacen todo lo posible por agradarse, sí, es verdad. sí, incluso por ejemplo cuando fue Donald Trump con el con el de Corea del Norte, creo que era. Ujú. Luego te Sí, fijas las imágenes cómo hacen efecto espejo ambos. qué O sea bueno. que, sí. Y bueno, realmente creo que hemos detallado muy bien aspectos sobre la negociación y que realmente son muy útiles y podéis sacarle provecho en vuestro día a día, sea para negociaciones más importantes o negociaciones más simples. Lo importante, llevarlas a cabo, practicarlas para que cuando llegue una negociación de las gordas estemos preparados y le saquemos partido, ¿no? Sí, práctica y conocer todos estos tips que son... Muchas veces vamos a negociar sin ni siquiera pararnos a pensar, y aplicar estas cosas pueden tener una influencia clave en que la negociación sea exitosa o no. Ya por muy resumir, vamos a decir que básicamente esto se trata de conocer los intereses de la otra persona, llegar a un punto medio, llegar a un punto de acuerdo que ambos ganen, y si negociamos con personas muy agresivas tenemos que intentar que no nos coman el terreno, no ceder de forma gratuita, sí porque sí, hacer intercambios y usar toda esta parte psicológica a nuestro favor, y que si lo usa la otra parte que no nos influya, conocerlo y tenerlo en cuenta. Todas estas técnicas de bola baja, de pie en la puerta, de priming, de cómo influye el contexto donde se realiza la negociación, cómo influye el priming, cómo hemos preparado en el ambiente ideal, todas estas cosas influyen y mucho.
Exacto, así que no sé si es incluso bueno hacerse un checklist de las cosas que hay que tener en cuenta antes de ponerse a negociar para que cuando llegue el momento no se nos olvide nada y de esa manera sacarle partido. Y bueno, decirle a los oyentes que llegado hasta este punto, si estáis en iBooks, que por favor le deis al corazoncito, que nos dejéis un comentario y si estáis en cualquiera de las otras plataformas, pues que lo compartáis con personas que penséis que puede serles de utilidad y así nos ayudáis a nosotros con vuestros comentarios, con vuestro me gusta, pues realmente nos empujáis a seguir haciendo este contenido que nosotros disfrutamos, pero que al fin y al cabo depende de que os guste también a vosotros. De hecho, está demostrado que cuando, fijaros, ligándolo con la negociación, cuando se proponen dos alternativas, algo y algo, hay más probabilidades que se cumpla que si solo dices una sola parte. Entonces, usando este truquillo, os voy a decir que os suscribáis, que le deis al corazoncito y nada, nos vemos en el próximo podcast. A ver si llegamos, lo vamos a tratar de llegar en este capítulo a los 200 corazoncitos, a ver si lo conseguimos entre todos. Os saludamos a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao. Chao.